¿Cómo tratar temas que parece que escapan realmente del concepto científico y más para un neurocientífico, ¿verdad? Es una frecuencia auditiva la cual hace que las estructuras centrales encefálicas puedan vibrar de manera armónica ambos hemisferios que habitualmente vibran en diferente frecuencia, ambos hemisferios, pero al vibrar en la misma frecuencia, a través de lo publicado y a través de lo que se hace por seguir escuchando esta frecuencia vibratoria en nuestros oídos, transmitirlo al encéfalo, aparentemente empiezas a desarrollar capacidades diferentes. La neurocirugía moderna, pues nosotros lo que tenemos es la capacidad de poder intervenir a los pacientes bajo efectos de la anestesia o con pacientes despiertos. Porque te dejen tocar su cerebro, entrar a sus vasos, abrirlo, tenerlo en la indefensión de la anestesia. Bienvenidos a otro episodio acá de su podcast favorito. Tengo un invitadazo, el doctor Ángel Martínez. Yo ya lo conozco, fue maestro mío de neurocirugía hace 10 años o más. Entonces, qué gusto estar platicando con usted, doctor. Yo ya lo conozco, pero para que se presente el doctor, platíquenos un poquito qué es lo que hace y en qué se desempeña actualmente. Muchas gracias por la invitación, Lo. Pues soy Ángel Martínez, soy primero que nada un peatón de la vida. Soy médico neurocirujano, además soy egresado hace 5 años también de la carrera de Derecho, de Leyes. Pues soy profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina, en el hospital. Soy el jefe de neurocirugía, que ahorita me toca esa responsabilidad, ¿verdad? Quién sabe en el futuro, quién sabe alguno de mis compañeros seguirá. Y en este momento estoy apoyando con algunas cuestiones de consejería a nuestro director, que es el doctor Oscar Vidal. Y pues eso es lo que hago, eso es quién soy. Nada más. Sí, nada más. Nada más poquito. Fan del anime, fan de series. De hecho, si ustedes googlean el nombre del doctor Ángel Martínez, se van a encontrar una nota que me encanta porque siempre lo recuerdo con mucho alegría, que llevó hace como 10 años una colección de Zelda al frontis de la facultad. No sé si todavía tenga esa colección. Sí, cómo no, todavía está presente esa colección. La llevamos en algunas cosas que yo tenía en aquel entonces una responsabilidad, que era la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y me gustaba llevar toda esa colección, figuras, que es de muchas cosas, ¿verdad? De Marvel, de las figuras de Zelda. Las llevaba para darles un poco de respiro a los muchachos, ¿verdad? A ustedes, o sea, en medio de toda la presión, de toda el agobio de estar estudiando, de tener que ser un estudiante de excelencia y todo eso, pues había necesidad de un respiro. Y pues por eso lo llevaba. Me encanta, pero, o sea, ¿ustedes creen que llevaba monitos así? No, tenía un Daruma como de 5 metros. 320. Híjole, o sea, y tenía un Link en tamaño real, escala real. Tamaño real, era en Epona, ¿no? Sí. El caballito, y tenía con los 3 escudos, no sé cuántos Todos los escudos. Solo, y yo de que, wow, recuerdo que íbamos a tomarnos fotos al frontis, al mítico frontis con todas sus colecciones, ¿no? También, bueno, justamente Marvel creo que tiene un Iron Man tamaño. Sí, hay varios Iron Man. Sí. ¿Dónde los guarda, Doc? En el baño de la casa y nada. Oye, está haciendo el baño viéndolo de frente a Tony Stark. No, en una bodega tenemos ahí mi mujer y yo las cosas. Tiene un cuarto especial de todas sus memorias y colecciones geek, vamos a decir. Pues sí, en la casa que es la casa de ustedes, ahí tenemos algunas cosas, algunas de las piezas de las que más me gustan un poquito. Ahí están en unos lugarcitos ahí que le designamos. Bueno, ahora sí vamos a la carnita. Doctor, ¿qué opina del final de Game of Thrones? Pues fíjate que... Caray, ¿qué te puedo decir? Mira, déjame hacer un recuento. Parecía ser que el hecho de que el final iba a ser que pues se iban a quedar juntos, o sea, la Khaleesi y Jon Snow, pero de repente como que se decidió que siempre no, y que al final, ahora con cosa remake que van a hacer, o no remake, sino la parte, el spin-off que van a hacer con respecto a que Jon Snow se fue para el norte y quién sabe dónde andará,
Pero está muy raro que finalmente el cuervo es quien va a regir ahí a todos, ¿verdad? Pues, quién sabe. Qué loco, O sea, ¿no? sí. Mi hermano estudia producciones audiovisuales y me dice, hay un concepto en el cine que se llama, el giro de tuerca, que es cuando la trama gira completamente, pero dicen, no, este no fue giro de tuerca, fue un Deus ex machina, que básicamente es la forma de explicar algo absurdo en la trama que cambia toda la historia, ¿no? O sea, súper sacado de la bolsa, pero bueno, yo no estoy como a favor o en contra del final, pero sí esperaba un poquito más, ¿no? Digo, bueno, el momento digo, en la parte de la última temporada donde fue la muerte del Rey de la Noche, o sea, pues ahí como que de repente ya se empezaban a vislumbrar algunos finales, muy particulares, pero pasa lo que pasó y tan súbito, o sea, pues ya valimos todos, ¿verdad? Y todos estábamos esperando otra cosa. Doctor, hablando de Game of Thrones, ¿qué se siente tener un cerebro, tocar un cerebro a la hora de hacer una cirugía? Ah, caray, te fuiste de... Pues mira, lo que pasa es que para eso te preparas. O sea, te preparas para tocar un paciente, no nada más un cerebro. Es decir, el paciente es todo el cerebro. Es todo el hígado, es todo el páncreas, el paciente es todo. ¿Por qué? Porque el paciente pues llega con su malestar, llega con su problema físico de salud y él quiere que le resuelvas. El órgano más importante, les decía en aquel entonces en las clases, el órgano más importante para el paciente es el que traiga enfermo en ese momento. Si trae enfermo el hígado, le vale madre el cerebro. Si trae enfermo el cerebro, le vale el hígado. Entonces, el órgano más importante es el que traiga enfermo el paciente en ese momento. Y por eso el paciente es todo el órgano. Fíjate, yo me recuerdo de una anécdota que platicaba uno de los profesores de mi maestro, el doctor Román Garza Mercado, que su maestro un día pues opera a un niño y dan de alta al niño y la mamá le dice al niño, oye, dale gracias al doctor porque él te operó. Y el niño se queda muy serio y le dice, no, que me dé gracias él. ¿Por qué? Le dice la mamá, pues porque yo lo dejé tocar mi cerebro. Entonces, pues es verdad, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. Tocar un cerebro es eso, es una responsabilidad muy grande. Tocar a un paciente, atender a un paciente es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el paciente acude a ti, se desnuda del alma y dice, ayúdeme a salir adelante de este trance. Y es bien complicado, porque la medicina se pervierte de repente. Y el perdido a todas va. Tú le ofreces un tratamiento que no debió haber sido y el paciente, a pesar de que ahorita todas las formas de tratamiento, diagnóstico y todo están a un clic de disposición, pero la forma de convencimiento de los pacientes pueden enredarlos de tal manera que hay prácticas muy deshonestas de la medicina. Por lo tanto, por eso te digo que es una responsabilidad muy grande, porque el paciente llega a ti con esa esperanza de salir adelante, de lo que le está pasando. La familia es todo un entorno, es decir, el órgano vivo, pues es el individuo, pero tiene otro órgano vivo que es su familia, y luego su entorno, etcétera. Entonces, pues es una responsabilidad enorme tener que poder que te dejen tocar su cerebro, entrar a sus vasos, abrirlo, tenerlo en la indefensión de la anestesia a merced tuya. Digo, en el caso de nosotros los cirujanos, ¿sí? ¿Verdad? Qué loco y qué interesante reflexión, porque refleja bastante como su lado humano, doctor, que, bueno, es una de las cosas que me encantan de la forma en la que se expresa. Y hablando ahorita un poquito de tocar a los pacientes, usted ha tocado muchas vidas, muchos estudiantes, muchos pacientes. ¿A usted quién lo ha tocado? ¿Quién fue esa persona que lo inspiró, tal vez no solo a estudiar medicina, no solamente a ser un neurocirujano de renombre, sino en la vida? ¿Quién es esa persona? Pues fíjate que somos tiempo y circunstancias. Nosotros en mi infancia me tocó la fortuna de aprender a través de una infancia de cultura del esfuerzo, ¿verdad? Una infancia en donde había muchas carencias, pero la verdad es que no recuerdo todas esas cosas que pudimos haber vivido. Me refiero, no me recuerdo la parte negativa de eso. Sin embargo,
Si tú dices quién me tocó, pues me tocó mi madre inicialmente. O sea, mi madre de una situación, de una cultura de esforzarse, de tratar de siempre ser bueno, de tratar de siempre ser mejor, de tratar de siempre progresar. Y luego progresivamente a través del tiempo, pues los maestros que vamos teniendo en la primaria, la primera imagen o el primer encuentro que yo tuve con la cuestión de la medicina fue mi hermano mayor, que estaba estudiando medicina mientras yo estaba en la secundaria. Entonces, pues fue el primer contacto. Y luego tengo después maestros que nos van inculcando esa situación del tratar a los pacientes, de ser mejores nosotros para ofrecerle una mejor atención a los pacientes. Por ejemplo, yo tenía al doctor Ramiro Montemayor Martínez, que él casi se convierte como mi segundo padre, que era un gran profesor de anatomía, neuroanatomía humana, neurocirujano también, al doctor Román Garza Mercado, el doctor Marco Centeno en la Ciudad de México, el doctor Fernando Viñola en Los Ángeles, o el doctor Camilo Gómez. Ellos son maestros que en mi profesión me tocaron para poder ser un mejor profesionista. Sin embargo, te hablaba de mi madre. Mi madre, pues a través de sus conceptos básicos de la vida, me tocó. Un campesino, cuando estuve en el servicio social, un campesino de la Sierra de Arteaga, Coahuila, también me tocó con una frase que jamás se me olvidará. Doctor, para poder mandar hay que saber hacer. Entonces, todo el mundo en tiempo y circunstancia puede ser un maestro tuyo. Todo el mundo. Ahorita podemos estar siendo maestros el uno del otro, de las cosas que pasamos en la vida, aprendizajes que tenemos. Entonces, lo importante es tener la mente abierta para poder recibir la lección, para poder recibir el mensaje. Porque ¿quién te da el mensaje? Pues la vida misma, ¿verdad? Que me encanta, doctor. Y para un neurocirujano, ¿qué es, o para usted, mente, cuerpo y alma? ¿Cuáles son las diferencias entre estas cosas? Híjole, como te decía hace rato, estás con cremita. O sea, ¿cómo tratar temas que parece que escapan realmente del concepto científico, y más para un neurocientífico, ¿verdad? O sea, poder unir mente, cuerpo, alma. Híjole, entrar a las definiciones de lo que es, entramos a unas partes a veces con carácter esotérico, espiritual, metafísico, etcétera. O sea, en donde, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar esa parte en donde existirá el alma, no existirá el alma? Y luego nos pasamos a ¿existe Dios, no existe Dios? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿A dónde venimos? Es decir, una serie de cuestionamientos que finalmente estas respuestas vienen de algo intangible, es decir, las obtienes en un plano intangible. La mente, pues, es aquella que nos permite interrelacionarnos con los seres humanos en los cuales nos toca interactuar en esta realidad que nosotros estamos viviendo todos los días al despertarnos, al dormir, etcétera. El cuerpo pues, es el mecanismo, es el vector, es el instrumento que utilizamos para esto. Y el alma es el punto. Porque luego después, dependiendo de la filosofía de la cual tú hables, tienes el alma, tienes el espíritu, tienes diferentes mecanismos que utilizas para ponerte en contacto con otros planos diferentes. Y podrías decir, bueno, pues usted es neurocirujano, o es qué, o es chamán, o... No, pues la verdad es que en este momento la información fluye de tal manera que no puedes separar la ciencia estricta de la ciencia no estricta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de poder evidenciar lo inevidenciable. Hay un neurocientífico que desapareció misteriosamente, que es Jacobo Greenberg, que tenía unas publicaciones increíbles. Las experiencias que pasó con Pachita fueron cosas impresionantes. Y era un neurocientífico que cuando llega ahí, él pues decía, yo no creo nada de lo que está pasando, hasta que lo vio, hasta que evidenció, pues empezó a tener un cambio en su mente, empezó a tener un cambio en su forma de expresar las cosas, pues recibió información que es una información que chocaba con la ciencia estricta, pero que realmente pues tiene un sustento en planos no probablemente estrictamente comprobados por el método científico. Así. Ok. ¿Verdad?
Entiendo. Y me encanta que haya tocado ese punto del doctor Jacobo Grinberg, porque últimamente se ha popularizado mucho en redes sociales que el estudio de su vida, básicamente, todo, él se encargó independientemente si están de acuerdo o no, o mi punto de vista personal como médico, si creo o no en lo que estudiaba Jacobo, bueno, él muchas veces sí publicó artículos, incluso pues hace un par de años, creo que la CIA desclasificó documentos del mismo doctor Jacobo Grinberg, ¿no? Mucha gente dice es que era simplemente un charlatán. Mucha gente, pues los científicos dicen, no, pues él no era tanto que decía ser. Pero yo también he conocido, y ahorita mencionaba el servicio social, me tocó mucha gente en mi servicio social que decían, es que hay gente que tiene un ángel, ellos lo describen como un ángel, nosotros como científicos, vamos a decirle, doctor, pues tratamos de siempre ver todo con tela de incertidumbre, Claro. ¿verdad? Creo que eso es algo que nos caracteriza a los seres humanos y sobre todo al científico, pero tocando precisamente estos temas, usted, doctor, ¿qué caso o ha tenido algún caso que diga, esto se escapa de toda lógica, esto se escapa de todo razonamiento o conocimiento en el cual yo me he formado como neurocirujano? Híjole, realmente he tenido muchísimas experiencias en donde parece ser que el paciente ya no está con nosotros y pasa algo y sí está siempre sí con nosotros. Me han pasado experiencias con pacientes que los hemos operado y que luego los pacientes nos comentan de que nos estaban viendo o que lo estábamos operando y que ellos estaban en una montaña o veían algo y que nos estaban viendo cómo estábamos interviniéndolo, etcétera. Cosas de energía misma, cosas de... es lo que te digo, la experiencia no científica propiamente, o no física corporal propiamente, sino la experiencia metafísica, la experiencia espiritual, esa necesitas tener, creo yo, una sensibilidad, una percepción y una capacidad de poder entrar en el campo, como dice Anne McTaggart, o sea, de poder entrar en el campo que es el campo de unificación de todo. Entonces, hay que tener una mente abierta, hay que tener la ventana del espíritu utilizando a través de nuestro cerebro abierta para poder percibir eso, para poder saber que es real. Y insisto, te lo está diciendo un neurocientífico, que podría decirte, nada, eso no existe, eso no es cierto, si no lo opero, no sé. Pues hay evidencia de muchas cosas. Doctor, ¿cree usted que una persona que niega completamente, independientemente de lo que decía Jacobo, pero por ahí, que hay algo más? ¿Cree usted que una persona que niega todo eso es arrogante? No. Es que no hay arrogancia, sino hay... Acuérdate lo que un buen filósofo de la antigüedad, era Jesús. Él decía, la verdad os hará libres. Entonces, claro que el conocimiento te hace libre. El conocer cosas te hace libre. Puedes tener conocimiento budista, conocimiento musulmán, conocimiento cristiano, conocimiento energético de campos, etcétera. Y pues te hace libre. El hecho que una persona niegue intencionalmente o niegue por ignorancia no es arrogancia en ningún momento, no es pedantería, no, sino simplemente es, pues, desconoce o no ha tenido experiencias. No ha tenido experiencias que lo puedan hacer, pues, que cambie su percepción. Tú tienes ahí a Aldous Huxley, que escribió Un Mundo Feliz y luego él, a través de ciertos ejercicios, él casi estaba ciego y a través de ciertas cosas, empezó a tener una percepción diferente y empezó a volver a ver y a volver a ver, no nada más con estos ojos, sino con otros ojos, con otra mirada. Creo que hay un libro que tiene Huxley que es Los colores de la noche o algo así, no recuerdo bien el título, pero ese libro es donde él manifiesta cómo fue su transición. Después de escribir Un Mundo Feliz y luego ya escribe esto otro, cambia su percepción de la vida misma, ¿verdad? Y de lo que representa todas esas cosas intangibles. Doctor, por usted yo leí el libro El Campo.
El campo se llama matar. Justamente ahorita que lo mencionó, y mi abuela falleció el año pasado. Ella era, ella pertenecía a la Orden Rosacruz Acá. y era muy, pues, creyente de esas, filosofías. De esa filosofía. Y yo, pues, obviamente ella tenía 95 años. Y yo recuerdo que me iba y me sentaba y le leía el libro del campo, porque siempre me decía, léeme esta parte, léeme esto, quiero que me leas, ¿no? No sé si por la parte de que querer estar conmigo o porque realmente quería aprender. Quiero pensar que por las dos. Y justamente mucho ahorita lo mencionaba el campo, básicamente la premisa del libro es, existe un campo universal, o esta es la parte teórica, existe un campo universal que nos interconecta con el todo, ¿no? O con todos, que somos parte de un todo. Es como esta analogía de cuando hay un campo de fútbol americano, fútbol soccer, y alguien está haciendo un ruido y se escucha todo se escucha el eco del estadio. No puedes saber si es un individuo quien está haciendo el ruido o es el conjunto. Creo que el libro habla bastante de esto, ¿no? De cómo funcionamos estando interconectados, que era parte de la premisa del doctor Jacobo Greenberg, ¿no? Que él decía que estamos conectados a través todos, de una matrix, por así decirlo, ¿verdad? De la latiz que llamaba Jacobo Greenberg. Exacto, doctor. Y bueno, le platico de que yo leí este libro, terminé de leerlo con más preguntas que respuestas cuando lo acabé. Y ahorita que lo menciona, es interesante como escuchar su punto de vista de si hay algo más, ¿no? Y me encantó esta parte de conocemos. Recuerdo esta frase que decía, ¿el cerebro no ve? No, los ojos no ven. Lo que el cerebro no sabe. Así es. Eso es fundamental. Me encanta porque viene a colación por esto que platicamos de si hay algo más, si hay algo diferente o si hay algo, además simplemente de pues usted que ve neuronas, ¿no? Digo, de por sí es una virtud poder tener esa experiencia. Y bueno, pasando ahora a otra pregunta, doctor. ¿Es cierto que la persona o el ser humano utiliza solo un porcentaje de su capacidad? ¿O usted qué opina al respecto? ¿Cree que usamos todo? Nos tendríamos que ir a la película Lucy, ¿verdad? O sea, realmente hay una tesis que yo tengo, fíjate, en donde nosotros tenemos áreas candado en nuestro cerebro. Un ejemplo claro son los pacientes que tienen autismo. Hay pacientes que tienen autismo en particular, que tienen síndrome de Savant, que es una palabra en francés que es de sabio, que son los pacientes que tienen una capacidad de memoria, una capacidad de ejecución. Por ejemplo, estos pacientes pueden tocar el piano igual que Mozart. Pueden dibujar algo o tener una capacidad matemática infinita, impresionante. Pero cuando se les estudia a esos pacientes, se ven que hay algunas áreas en su cerebro, que puede haber áreas con disminución de tamaño, es decir, como si fueran áreas faltantes, áreas que no encienden bajo las técnicas habituales de estudios de imagen que podemos realizarles. Entonces mi tesis es de que nuestro cerebro tiene áreas candado para no tener una capacidad todos de sabio. Okay. ¿Qué es esto? Vinimos a esta experiencia a aprender bajo las carencias o dificultades de lo que puede representar la experiencia humana. Y pues, si tuviéramos una apertura encefálica o de conocimiento ilimitada, pues ¿cuál es la experiencia a vivir? ¿Cuál sería la experiencia de experimentar amor, odio, verdad, error, mentira, todo esto? O sea, entonces esas áreas candado nos limitan a poder tener la capacidad de poder tener el conocimiento completo. Y esa es la belleza de la experiencia humana, así es como yo lo pienso. ¿Cómo liberarnos o cómo de abrir estos candados? ¿Usted cree que es parte de la vida misma? Fíjate que estamos entrando en temas así como que es una línea muy delgada, ¿verdad? Sí. Muy delgada, científica, esotérica, ¿para dónde me voy? Para allá, para acá, o sea, esas áreas candado realmente hemos visto, por ejemplo, fíjate, pues los pacientes que son Savant, que tienen autismo, que tienen alteraciones encefálicas físicas, orgánicas, que tú las ves en los estudios de imagen,
son unos, ¿sí? Hemos visto que en algunos pacientes que tienen traumatismos craneales encefálicos pueden desarrollar algunas cosas así. Entonces, ¿será que es una cuestión de función neuronal o será que es una cuestión de presencia o ausencia de cierta área neuronal? No lo puedo precisar, por eso es una tesis, por eso es de que yo me imagino que a través de ver esta experiencia con estos pacientes, de ver estos otros pacientes con lesiones cerebrales, puede ser que exista una capacidad mayor. Recientemente, como tú decías ahorita, que se han desclasificado estudios publicados por la CIA o que tenían a resguardo la gente de la CIA, hay unas frecuencias auditivas que últimamente se han popularizado mucho en las redes. El Emisync es una frecuencia auditiva en la cual hace que las estructuras centrales encefálicas puedan vibrar de manera armónica ambos hemisferios que habitualmente vibran en diferente frecuencia, ambos hemisferios, pero al vibrar en la misma frecuencia, a través de lo publicado y a través de lo que se hace por seguir escuchando esta frecuencia vibratoria en nuestros oídos, transmitirlo al encéfalo, aparentemente empiezas a desarrollar capacidades diferentes. Apenas he tenido contacto con estos documentos desclasificados de la CIA que estoy leyendo de manera crítica, de manera a ver de qué se referían, cuál es la frecuencia, los hertz que están utilizando, etcétera. Y bueno, apenas estoy viendo a ver si qué realmente es. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en las redes pues hay mucha desinformación, hay mucha mentira. Sin embargo, pues todo debe pasar por el cernidor del método científico, de la prueba, sin dejar de lado la parte esa que te digo que es intangible, que es espiritual, que es como, tuve esa premonición, algo debe encerrar eso. Y eso que decía del Emisync, parece ser que es lo mismo que Jacobo Grinberg estudiaba. Oh, ok. Doctor, ya como dice, bueno, para empezar quiero hacer un paréntesis, no hay respuestas buenas y malas, digo, al final del día no estamos aquí como doctores con la bata Claro. de consulta, o sea, básicamente es una plática, digo, porque, no se tomen literal lo que decimos y tampoco es consulta médica, o sea, si les decimos qué hacer por ejemplo, en un evento cerebral vascular, bueno, son indicaciones, pero no lo tomen como regla, ¿verdad? Porque, digo, yo que creo contenido en redes, digo algo y se lo toman muchas veces literal, ¿no? Y si quería hacer... Es que eso es importante, fíjate lo que dices tú, el hecho de transmitir información veraz, verificable, que es reproducible, que realmente está encaminada al bienestar de un paciente, bueno, eso tiene un gran valor, ¿verdad? Un gran valor. Pero luego ves en las redes el contenido que se genera porque yo me imagino y yo pienso no, pues está más difícil eso. Ahorita mencionaba las frecuencias, el libro El Campo lo menciona, las frecuencias. ¿Cree que somos más energía y frecuencias, ya ve la teoría de cuerdas, o cree que realmente somos electricidad en una masa de carne? ¿Para dónde se orienta su pensamiento personal? ¿Qué cree que somos más, digamos, más orientado a tal vez lo cuántico? Fíjate que yo creo que sí, definitivamente yo creo que somos más energéticos. Somos más energéticos, el hecho de poder entender el macrocosmos y el microcosmos y poder entender los campos energéticos, todo lleva una según, de poder entender cómo, por ejemplo, el microcosmos es caótico, el macrocosmos es más ordenado, más estructurado, ordenado, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que somos más energéticos. El punto es, ¿y cómo lo probamos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo realmente podemos hacerle ver a las personas, en el caso de los médicos, a nuestros pacientes? Eso, yo creo que empezamos iniciando dándole tranquilidad, dándoles algo de certeza de que vienen para recibir una ayuda, un apoyo para la mejoría del órgano enfermo y de la mente misma. Porque si, como te decía hace un rato, si el paciente trae el hígado enfermo, su mente lo perturba,
¿Por qué? Porque el miedo a morir es muy grande, enorme. O sea, lo perturba de tal manera que no lo deja pensar, no lo deja equilibrarse, no lo deja estabilizar su mente. Entonces, cuando le empiezas a dar tranquilidad, empieza una transformación en él que lo hace, que nos ayude a poderlo cambiar. Y eso es energético. Eso definitivamente es energético. Y creo que va muy de la mano con, no se puede curar una persona que no está dispuesta a querer ayuda o querer curarse, ¿no? Porque inconsciente o conscientemente, pues una persona siente o le gusta, bueno, no quiero decir le gusta, pero sabemos, doctor, que hay pacientes que están cómodos con la enfermedad y muchas veces no quieren tratamiento. Es como la persona que tú intentas ayudar y que no se deja, ¿no? Ujú. Y lo hay, lo hemos visto en la práctica médica. Yo he visto pacientes que pues intentas ayudarlos con orientación, con medicamentos y no se dejan. Y creo que esta energía funciona como una carrera, una autopista de 2 vías donde el doctor te ayuda y tú como paciente recibes, ¿no? Y es un intercambio ya sea de información, de conocimientos, de energía también. Y creo que va muy de la mano con todo esto que platica, doctor. Me parece súper loco porque toda la forma en la que usted lo estructura, bastante digerible, ¿no? Y es que fíjate, perdóname que te interrumpa, No. pero fíjate, o sea, estamos hablando de que el paciente que no se deja ayudar, el paciente que no quiere, que está cómodo con su enfermedad, a pesar del sufrimiento que pueda tener, tiene 2 enfermedades. Tiene la enfermedad física de un órgano afectado y la enfermedad mental, la enfermedad del espíritu también, que no le permite que ésta ayude a esta y que ésta lo mantiene en esta. Entonces, ese tipo de doble enfermedad, por así decirlo, es lo que tenemos que identificar en los pacientes para que nos abra la puerta, nos permita ayudarlo y él se pueda ayudar así también, a sí mismo. Hay mucha gente que dice que las enfermedades se originan por pensamientos, por experiencias e incluso por, le llaman estas frecuencias vibracionales, ¿no? Incluso dicen que una persona que tiene un cáncer pues vibra a otra frecuencia, que tiene una enfermedad vibra a una frecuencia. Sin meternos en temas como metafísicos de ese aspecto, ¿cree usted que la actitud de una persona o la manera en que toma sus condiciones que lo envuelven afecta en su salud? ¿O usted cómo lo ha visto en el aspecto no solamente orgánico de todo el cuerpo, sino mental, desde un punto de vista de un neurocirujano? Claro. Es que le estás preguntando probablemente a la persona menos indicada. Te voy a decir por qué. Porque mi pensamiento como científico, como neurocientífico, es parecido como al de Jacobo Greenberg. O sea, el hecho de no negar la parte no tangible. Okay. Entonces, yo ahorita que me preguntas eso, pues es la situación de que sí, ciertas frecuencias vibratorias de nuestro cerebro inciden directamente en diferentes órganos, definitivamente que inciden. Pues todos hemos visto desde la antigüedad de que los humores propios de nuestro cuerpo, la bilis, etcétera, todo esto está influido directamente por tu campo mental energético, por tu campo mental de comportamiento hacia ti y hacia el exterior. O sea, si eres una persona demasiado iracunda, pues tiene sus repercusiones. Si eres una persona golosa, tiene sus repercusiones. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues el punto es el equilibrio. ¿Cómo conseguirlo? He ahí el dilema. Ahí está el punto, ¿verdad? Perfecto. Doctor, hablando de este aspecto de salud, hablando en este aspecto aquí tenía una pregunta, se me fue, del cerebro, ahorita lo mencionaba, mucha gente ahorita, y se está estudiando que tenemos 2 cerebros. Uh-huh. El cerebro acá arriba Sí. y el cerebro en el estómago. Intestinal. Uh-huh. Que, bueno, a lo que tengo entendido, se está estudiando la interrelación que hay entre las bacterias, entre las neuronas que hay en los intestinos,
cómo estas interactúan y pues que este microbioma que se forma, todas estas conexiones neuronales, todas estas bacterias, pues llegan a decir que hasta más impulsos eléctricos que el mismo cerebro como tal. Por eso le llaman el segundo cerebro. Incluso, usted sabe, filosofía ancestral, incluso hasta algunos estoicos lo decían. Quien se controla de aquí se puede controlar en todo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué opina usted al respecto? ¿Sí tenemos dos cerebros? ¿Cree que no hay información suficiente? Porque hasta donde yo sabía tenemos dos cerebros, que es el cerebro y el cerebelo. Pero bueno, ya esa es cuestión como más técnica. Pero de esta interacción entre nuestras bacterias y nuestras neuronas intestinales, ¿qué tanto se sabe? Fíjate que lo que se dice, el hecho de comparar, es decir, o que se diga que tenemos dos cerebros, es por la cantidad de neuronas que existen en el tracto digestivo. En el tracto digestivo o en todos los anexos del tracto digestivo, hay una cantidad de neuronas, pues casi de la misma cantidad que podemos tener nosotros en nuestro encéfalo. Entonces, es por eso que se dice que hay dos cerebros. Para empezar, por la cantidad de neuronas, ¿verdad? Con respecto a la cantidad, a la función de cada área, pues es muy particular. Es muy particular, ¿por qué? Porque todos hemos experimentado las mariposas del amor, el odio, el coraje, y todo tiene una repercusión que parece que sale de aquí, ¿sí? Que parece que sale del centro de nosotros y que parece como si no tuviera nada que ver el encéfalo. Sin embargo, creo que somos un todo. O sea, somos un todo. ¿Por qué? Porque así como hablabas de las filosofías milenarias, pues ya ves que las filosofías de chakras y de cada un centros energéticos de nuestro propio cuerpo, pues hablan de que cada chakra es un encéfalo mismo, ¿verdad? Cada chakra es un centro energético que domina ciertas áreas de nuestra existencia, según esas filosofías, ¿verdad? Entonces, la respuesta mía hacia esa pregunta sería que realmente somos un todo. Somos nuestro campo unificado, cada neurona de nosotros es una representación de nosotros mismos. Y nosotros mismos somos una representación del macrouniverso en el que vivimos. O sea, somos un microcosmos, somos una parte del todo. Sí, exactamente. Porque, fíjate, si lo explicamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del Big Bang, pues el Big Bang se crea en una molécula, en un punto, y todo lo que se creó fue de ahí. Por lo que luego entonces, si todo lo que se creó viene de ahí, pues todo soy yo y yo soy todo. Porque de ahí se originó, entonces pues si aquello se creó, pues es parte de mí. Si las lunas de Júpiter, pues son parte de mí, yo soy parte de ellos. Por eso es la tiz, el campo, todo eso. Qué interesante lo que menciona, porque justo esto es lo que se conoce como la metacognición, que somos capaces de entender, a diferencia de otros mamíferos, que somos capaces de entender que estamos entendiendo algo, ¿no? Sí. Y somos capaces de entender que si hubo un inicio donde todo empezó, pertenecemos a esa, y lo que muchos científicos están estudiando en el momento actual es cómo nosotros como individuos estamos conectados con eso que no se ve, pero se percibe, ¿no? Yo pongo el ejemplo de como cuando alguien se te queda viendo que tú no lo ves, no te das cuenta, pero lo sientes. Así es. Y creo que hay algo, no estoy diciendo, no afirmo que exista algo, pero simplemente digo, ¿y si sí? ¿Y si sí? Y nos estamos cerrando a esta idea de que somos parte de un todo. Y me sorprende como lo capaces que somos aquí, simplemente en esta cajita, ¿no, doctor? Claro. O sea, y hay muchas capacidades, la percepción extrasensorial, la telequinesis, la telepatía, etcétera, que pues ya hay experimentos que han demostrado la posibilidad, la capacidad energéticamente de percibir algo, la capacidad de poder comunicarnos con alguien sin la voz, etcétera. Entonces, el punto es que eso que parece esotérico, tarde o temprano se va a volver ciencia. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque cada vez más la información fluye, cada vez más las capacidades las estamos conociendo. Conocíamos a más gente en otra parte del mundo que tiene una capacidad que parecía imposible y ahora se nos revela a millones de kilómetros de distancia, pues, dudemos, ¿verdad? O sea,
Me encanta porque me recuerdo mucho mi abuela, regresando a su filosofía, leía mucho a Connie Méndez. Connie Méndez, Connie sí. Méndez, y siempre me ponía sus libritos, Sí. tres en uno, Cuatro en uno. cuatro en uno, y me recuerdo mucho. ¿Por qué lo recuerdo? Porque justamente mucha de la ciencia actual era esoterismo. Hace 50, hace 100 años, ¿no? De hecho, pues bien se sabe que todavía hace 50, 80 años la gente se moría, bueno, las pacientes se morían después de un parto porque la gente no se lavaba las manos, los doctores Claro. no nos lavamos las manos. Entonces se pensaba de que era un tipo de maleficio que le hacían a la persona embarazada, pero bueno, pues ya se sabe y se estudió. A lo que voy es de que lo que antes, como dice, lo que ahorita es esoterismo, en un futuro tal vez se Más la demuestre. ciencia, claro. Y justamente es lo que ya vimos, ¿no? Históricamente es lo que ha estado pasando. Y hablando de estos casos como muy extremos, doctor, usted, ¿cuál ha sido uno de los casos que más lo ha impactado, que lo ha sorprendido, que lo ha marcado? Obviamente sin decir nombres ni nada, pero así que diga, wow, ahorita mencionaba percepción extrasensorial, esto lo que se denomina como viajes astrales, que su paciente le decía, yo te estaba viendo desde fuera. ¿Algún caso que recuerde? Pues digo, hay casos personales y casos médicos, ¿verdad? Que te decía, en donde yo percibía y el paciente percibía que se estaba yendo y por alguna razón no se fue y por alguna razón, pues se resulta que aquella enfermedad que traía se dio y ya no regresó. Entonces, ¿cómo explicarlo? Pues tendría que haberme embebido, ido a investigar profundamente eso. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, o en el que vivía yo en ese momento, pues era de que, pues sigue con todo el aspecto científico. ¿Qué pasó? Pues ha de haber pasado alguna situación, que le diste algún medicamento, que mejoró. Sin embargo, siempre queda caray, estuvo raro. Estuvo raro eso que le pasó al paciente. Estuvo raro que le pasó a este niño, esto que le pasó. Estuvo raro porque sobrevivió a esto. Y siempre te quedas con caray. Y luego vas teniendo información y empiezas a ver cosas que no veías antes, como lo que estábamos diciendo. Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, y luego tu forma de ver cambia. Tu forma de ver a las personas, al universo, a todos los seres sintientes y no sintientes, pues tú empiezas a verlos diferente. Empiezas a percibirlos, a sentirlos. Y pues es bien importante poder tener la capacidad de poder fundirte con el uno, ¿verdad? Con todo. Y no es nadie somos ni más especiales ni nada, sino que a veces se despierta antes que otros. Entonces, y es todo, simplemente la cosa es despertar. Como un don. No es habilidad. Exactamente, es como si la capacidad de poder verlo, ¿verdad? Qué loco, qué interesante. Sí, está loco, pero es algo que es real. O sea, yo así lo pongo, es real. Doctor, hace un par de años se viralizó un video en redes sociales de, creo que era un violinista, un músico que lo estaban operando mientras tocaba el instrumento y estaba despierto. Uh-huh. ¿A qué se debe que se opere a un paciente despierto y en qué situaciones los ponen a hacer a interactuar con algún instrumento, no sé si sea un matemático, pues lo pongan a hacer operaciones? ¿Cómo funciona esto y por qué? Es que mira, en la neurocirugía, afortunadamente en todo el desarrollo actual de la neurocirugía moderna, pues nosotros lo que tenemos es la capacidad de poder intervenir a los pacientes bajo efectos de la anestesia o con pacientes despiertos. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, pues, viven de lo que hacen. Entonces, un violinista, o un arquitecto, un matemático, o sea, viven de mantener íntegro ciertas áreas del encéfalo. Y resulta que, para mala fortuna de ellos, áreas muy cercanas al área que necesitan fundamental para su práctica diaria, entonces nosotros tenemos ciertos instrumentales, ciertos dispositivos, ciertos aparatos que utilizamos para que la cirugía sea más precisa. Sin embargo, a pesar de que tenemos esto, en un buen número de pacientes podemos operarlos despiertos. ¿Por qué? Porque pues el cerebro no siente.
Qué raro, ¿verdad? Qué paradoja, ¿verdad? Que el cerebro no sienta. Sin embargo, nosotros al poder, hay áreas que al ir abordando para llegar hasta el encéfalo, tenemos que ir poniendo anestesia local. ¿Para qué? Pues para que las áreas que estamos tocando, abriendo, incidiendo, etcétera, no perciba dolor el paciente hasta llegar al área en cuestión. Entonces nosotros estamos evaluando a través de la tecnología que tenemos cómo estamos resecando ciertas áreas que requiere el paciente que se resequen, que se quiten, que se eliminen tumores, malformaciones de los vasos, etcétera. Y lo tenemos despierto, realizando alguna actividad relacionada a su vida diaria. ¿Para qué? Para ver que no estemos afectando esa función. Para eso es fundamentalmente, para ver que no se afecte su función y que el paciente pues, pueda seguir siendo quien es después de la cirugía. Por lo que entiendo, es, digamos, una manera en tiempo real de saber, oye, pues le estoy picando aquí, moviendo aquí, no vaya a ser que la persona pues tenga alterada, por ejemplo, la parte del habla, la parte del movimiento, y me imagino que por eso la diferencia, porque si se duerme, pues no te vas a dar cuenta si le dañaste la parte del habla, ¿no? Es correcto. Hay manera también de darnos cuenta, aunque tengamos al paciente bajo efectos de la anestesia o dormido, hay formas en donde antes de la cirugía se hacen ciertos estudios neuropsicológicos, neuroradiológicos. Actualmente los estudios neuroradiológicos tienen una capacidad muy importante, sobre todo la parte funcional de la neuroradiología, en donde se realizan paradigmas, son actividades que tiene que realizar el paciente dentro del estudio, dentro del tubo del estudio que se le está haciendo, o del aparato de la resonancia magnética que se le hace. Entonces, estamos viendo en tiempo real también en ese momento, a través de un estudio de imagen, qué áreas son las que se están activando cuando se le pide que haga cierta actividad. Por lo tanto, ya tenemos información que llevamos al quirófano de ciertas áreas, no las toques. Y esto se complementa con otra tecnología que tenemos nosotros en el quirófano, que es la navegación. Empatamos esta información con este aparato y entonces la navegación nos permite ir a los límites y los confines que nos decía este estudio y no te salgas de ahí porque lo vas a afectar. Entonces la tecnología actual nos permite hacer cirugías más precisas, más seguras, con menos riesgo para los pacientes. Qué loco, qué loco. Y hablando de estos dispositivos electrónicos y todas las innovaciones que están surgiendo, tengo 2 preguntas, pero vámonos por partes. Buscando información de usted en internet, encontré que usted tiene una patente de, un estudio publicado, creo que era por el Sevier, creo, que hablaba de reconstrucción craneal a través de impresión 3D. No sé si me equivoco. Sí, déjame decirte que al César lo que es del César y crédito a quien es de crédito. Por ser yo el jefe, fui incluido en eso, por ser jefe de neurocirugía. Sin embargo, el crédito es de 2 personas que desarrollaron esa idea. Y te voy a poner en antecedente cómo se desarrolló esa idea. Las personas son el doctor Everardo García y el doctor Jesús Morales. Se desarrolla porque nosotros tenemos muchos pacientes traumatizados de cráneo y teníamos que hacerles una reconstrucción craneal. Y teníamos ciertos dispositivos que eran mallas metálicas, plásticos o resinas plásticas, etcétera. Sin embargo, veíamos que la mejor forma estética de reconstruir el cráneo era a través de realizar unos moldes especiales impresos ahora con la tecnología de impresión en 3D. Y empezamos a preguntar y veíamos que los moldes iniciales solamente los hacían en Inglaterra y eran carísimos, carísimos. Entonces se empezó a desarrollar por la idea de estos 2 jóvenes médicos, compañeros míos, neurocirujanos, muy jóvenes ellos, que están ahí de profesores en mi servicio de neurocirugía, y empezaron a desarrollar el proyecto de investigación, la tecnología, para que los pacientes nuestros se beneficiaran de esta tecnología. Se hace un traje a la medida del defecto que tienen ellos, específico del defecto, y se les coloca su prótesis que es específica para cada paciente. Entonces, ellos lo crearon simplemente y a un costo muchísimo más bajo, muy bajo. Me imagino. Y justo por eso le preguntaba, porque básicamente es como hacer un traje a la medida. Exactamente. Y creo que por los materiales, bueno, no sé si tenga alguna como repercusión de algún proceso inflamatorio posterior
a la colocación de esta prótesis? Bueno, por lo que vemos es que son materiales que son inertes, que no son materiales que van a causar un efecto secundario. Claro, siempre existen pacientes que pueden tener alguna reacción adversa, ¿verdad? Y siempre está considerado dentro de las cosas en donde le informamos al paciente que este material ha sido utilizado, no causa tales efectos, existe un porcentaje tal de poder presentar alguna reacción adversa, algún efecto inflamatorio, algún efecto de infección, etcétera. Todo se lo informamos para que tenga el conocimiento, él o ella, conocimiento de esto, así como su familia, para que puedan tener toda la información y poder decidir conscientemente. Equilibrar el riesgo. Es correcto, el riesgo-beneficio, exactamente. Y también otro de los artículos que encontré era que usted estuvo en una investigación sobre lesiones por proyectiles de arma de fuego en civiles, en pacientes aquí no sé si era en Nuevo León. ¿A qué conclusión llegó el artículo? Digo, yo, y le cuento, yo soy de una zona que es bien frecuente los balazos. Y la bala perdida es cosa de casi todos los días. Claro. Entonces, no sé si en este estudio qué se encontró, cuál era la finalidad de este estudio. Lo que pasa es que ese estudio, fíjate que se desarrolló precisamente hace 2010, por ahí fue la época de que nosotros nos enfrentábamos en el hospital universitario. Siempre el hospital ha sido el hospital que saca adelante la sociedad neolonesa cuando hay una situación de urgencia. Y esto lo decimos con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque todos los directores que han estado siempre están en la punta de la parte humanista para los pacientes. Y lo digo con conocimiento de causa. Y más con nuestro director actual, ¿verdad? El doctor Oscar Vidal. En aquel entonces fue cuando estaba el tiempo de inseguridad muy difícil en nuestro estado, en donde teníamos el punto fundamental de ese artículo, era las lesiones en civiles, pero de armas militares, es decir, de armas de alto calibre, de alto poder, hasta granadas, bazucas, en donde civiles eran los afectados. Entonces, lo que nosotros veíamos era ese tipo de heridas que se provocaban en esos pacientes en una población que no estamos en guerra, no estábamos en guerra, ¿verdad? Y entonces veíamos qué tipo de lesiones se presentaban en los pacientes en un hospital y en un centro médico a través de médicos, insisto, que no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que veíamos lesiones muy severas, muy grandes, con pérdida de tejido muy importante, pérdida de tejido craneal, encefálico, de piel, etcétera, y que al ser lesiones tan severas por armas no propiamente de uso común o de defensa personal, sino de defensa militar o de ataque militar, pues veíamos que nos enfrentábamos a situaciones muy críticas, ¿verdad? Y el artículo fue publicado precisamente para hacer ver qué tipo de lesiones nos enfrentamos, y eran lesiones muy amplias, con mucha pérdida de tejido. Y de eso se basó realmente el estudio ese que me estás haciendo mención. Ahorita menciona al doctor Vidal, un saludo. Esperemos que algún día nos acepte la invitación. Hace poco acaba de ser el nuevo director. Así es, de tomar protesta en diciembre de este año pasado. Sí, justamente, y supe porque ahí estuve platicando con él, me sigue en Instagram y pues ahí hemos platicado y pues sabe que cuenta con mi apoyo el doctor. Gracias. Y mencionaba lesiones complejas de este tipo. ¿A qué se debe que hay personas, digo, esto lo vemos mucho en redes sociales, que tienen una parte del cerebro y se ve que tienen una lesión evidente craneal y las ves con un estilo de vida bastante normal? ¿A qué se debe que a pesar de que les falta tejido más encefálica, pueden llevar su día a día? ¿Qué proceso fisiológico hay detrás de esto, doctor? Bueno, es lo mismo que hablábamos hace rato, ¿verdad? O sea, ¿quiénes utilizan qué tanta cantidad del encéfalo? ¿Cuáles áreas están específicamente determinadas para tal función? ¿Por qué a este paciente que vemos que tiene, pues que tuvo, por ejemplo, una herida por arma de fuego, se le resecó un tumor enorme, tuvo un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, ¿por qué luego sigue funcionando con una apariencia casi normal? Y digo casi normal porque para estos pacientes lo que realizamos nosotros en el servicio de neurocirugía del hospital universitario, tenemos un profesor específico ahí que es el que analiza
todos los puntos neuropsiquiátricos de los pacientes, la neuropsicología de los pacientes. Vemos en estos pacientes qué cambios funcionales tuvieron en el antes y el después. Cuando no se puede el antes, se analiza a través del tiempo qué cosas pueden estar afectadas. Y por eso digo que casi normales, ¿verdad? Porque algunas cosas de déficit de funcionamiento del paciente son casi imperceptibles. Algunas cosas de cálculo, de juicio, algunas cosas así que puedan estar afectadas. Sin embargo, sí, ¿a qué se debe? No lo podemos precisar por las cosas que te comentaba. ¿Qué utiliza cada quien? Pues yo te puedo decir cómo es el mapa de función cerebral. Esta área sirve para esto, esta área sirve para lo otro. Pero y todo lo demás, estamos en ese proceso del entendimiento de neuronas de interconexión, de conexiones establecidas, de cosas que ya había de comunicación, comunicaciones que se abren, con puertas que se abren, etcétera, todo esto. Entonces, te digo, la rayita es muy delgada para poder establecer este tipo de conclusiones para esas preguntas. Completamente. Y de hecho, recuerdo cuando estudiaba neurocirugía, tenemos el homúnculo en nuestro cerebro, que básicamente es homúnculo, bueno, no recuerdo la definición. Es un hombre distorsionado, con una representación de una persona distorsionada en nuestro cerebro. Y justamente esta representación dice qué parte del cerebro controla en su mayoría cada área, ¿no? Entonces ahí búsquenlo en internet, está muy buena esa forma y van a poder entender un poquito cómo funciona el cerebro, ¿no? Digo, al final, no sé, doctor, yo tengo entendido que pues hay ciertas partes del cerebro que no sabemos exactamente para qué funcionan o todavía son una incógnita. Entonces creo que esta parte de seguir aprendiendo es muy, muy interesante. Hablando de esto, la neuroplasticidad. Regresando un poquito a la pregunta anterior, los casos de neuroplasticidad que se dan, precisamente ¿por qué sucede? A ver, yo voy a darle mi explicación a ver si lo entiendo. Una parte del cerebro se encarga de cierta ejecución, cierto proceso cognitivo, tal vez cierto proceso motor. Cuando esa parte se extrae o se quita por algún accidente, por alguna isquemia, un evento cerebral vascular, ya se muere esa parte, pero otra parte del cerebro empieza a aprender o a tomar la función de esa parte específica del cerebro. No es que se regenere como como el hígado, que quitas una parte y se puede regenerar un cierto porcentaje. ¿Estoy en lo correcto? Como diría mi abuelo, ¿estoy meando fuera el hoyo? No, está correcto. Fíjate que sí. El término de plasticidad cerebral se ve más habitualmente utilizado en los niños. ¿Por qué? Porque esas funciones que fueron tomadas por alguna afectación, por algún tumor, por algún problema de los vasos del cerebro, un infarto, una hemorragia, o sea, un embolio, un derrame, cosas así, en los niños existe esa migración de función. O sea, migra a otra área. Como si nuestro cerebro está en proceso de aprendizaje y le quitaste el aprendizaje a un área específica, entonces esa área empieza a migrar a otras áreas neuronales, y estas toman el comando de tal o cual función para poder realizar esa actividad que iba a realizar esta persona, este ser, este niño o niña, y a eso se le puede denominar como plasticidad. Es decir, la sustitución de un área por otra, no porque sea de plástico el cerebro, ni mucho menos, sino porque se sustituyen las áreas con una alteración de una función y que son retomadas por otra área específica, ¿verdad? La maravilla del cuerpo humano. Sí, caray, o sea, la maravilla del cuerpo humano, pues es lo que te digo, luego pasamos del espíritu humano, del qué, o sea. Me encanta porque creo que parte de este episodio es que no queremos contestar preguntas, queremos que ustedes se hagan sus propias preguntas, claro, para que busquen información, y hay mucha en redes, obviamente con cautela, porque creo que en internet hay mucha información muy buena, pero no está curada. Es decir, tú puedes leer causas de dolor de cabeza y pues dices, bueno, efectivamente está correcto todas las causas del dolor de cabeza. Tumores, deshidratación, falta de sueño, pero el problema es que no sabes en qué condiciones la persona que está detrás del monitor está leyendo y dice, no, pues capaz sí es un tumor. Claro. O sea, está en lo correcto la información, pero no entiende como ese contexto de lo que está pasando. Y ahorita hablando de eventos
vasculares. Hábleme un poquito de Héroe. También leí por ahí en internet que su equipo y usted acuñó el término héroe, que es una mnemotecnia. Una mnemotecnia es palabras que representan algo, ¿no? Las siglas héroe es para identificar. Sí, fíjate que esto de manera muy grata te lo voy a contar porque esto lo crearon estudiantes de medicina. Luis Castillo, que ahorita es pediatra, infectólogo pediatra, está por terminar su especialidad en infectología pediátrica. Luis Castillo, en un grupo que se llama Grupo Stroke, que es un grupo que pertenece a la subdirección de pregrado en el área del desarrollo estudiantil, ellos crean precisamente esa mnemotecnia, ¿sí? Para poder tener una palabra que pueda en un momento dado hacerle saber a la persona qué es lo que tiene que hacer. Si es la rapidez de las palabras, de la H, de la E, de la R, de la O, o cosas que se tienen que evaluar, la respuesta motora, la respuesta ocular, el habla, etcétera. Eso es lo que se va a valorar en el paciente y lo que las personas en la calle, en la casa, en la familia pueden valorar rápidamente con esa mnemotecnia, que son respuestas que tenemos nosotros, ¿verdad? Hablar, ver, la respuesta de movernos, etcétera, se valoran y con esta valoración de la respuesta podemos saber qué le está pasando al paciente, qué tenemos que hacer con nuestro paciente. Y es bien importante porque fíjate que desafortunadamente las estadísticas son difíciles en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular. Si mi tía dice que pues no puede mover el brazo, pues a lo mejor es porque no hizo ejercicio y no, pero resulta que al día siguiente ya ahora sí ya no pudo mover la mitad del cuerpo. O si resulta que abuelita estaba con un problema de que le dolía la cabeza y luego que de repente ya no vio y luego volvió a ver. No, pues a lo mejor son los tacos que se estaba comiendo hace 2 horas y a lo mejor le cayeron mal o cosas así. Entonces nuestra idiosincrasia es muy particular y esa mnemotecnia de héroe fue diseñada precisamente para actuar rápido. Mientras más tiempo pasa, menos cerebro tenemos para recuperar. Y a la visconversa, ¿verdad? Como dice, aquí el tiempo, los segundos son vitales en un... El tiempo es cerebro. Exactamente, el tiempo es cerebro. Y ahí les va, si lo quieren, más o menos, como quiera busquen en internet. Héroe creo que significa H del habla. Cuando veas que una persona tiene alteraciones en la forma en que está hablando, ya es la parte de la H, ¿no? La parte de la E de la palabra héroe significa extremidades. Si tiene debilidad al levantar una extremidad, al mover una extremidad, adormecimiento, entumecimiento, ya es otro foquito rojo, ya van 2. H-E-R de rostro. Si tiene alguna alteración en el rostro. Para abrir los ojos, para poder abrir la boca, etc. Cara caída. Esa es la R. La O de ojos, si tiene algún párpado caído. Y la E es de emergencia. Así es. Hay que ir al servicio de urgencias si presenta estos datos, ¿no? Creo que es información muy importante que puede salvar vidas. Lo más importante con respecto a eso es precisamente cómo hace el paciente las cosas. Si las hace espontáneamente o si las hace a tus órdenes o las hace a un estímulo de dolor o algo así. Esas son las cosas que nos pueden decir la situación de urgencia o no en el paciente, ¿verdad? Me encanta, doctor, me encanta. Por ahí leí alguna vez que la gente que hace crucigramas, sudokus, los que son políglotas, tienen cierto beneficio protector en su cerebro. Sí. Eso es parte de la gimnasia cerebral, ¿verdad? Eso es parte de la gimnasia cerebral, el hecho de mantener ocupado nuestro cerebro, buscando palabras, leyendo diccionarios, leyendo novela, no también novelas, leyendo novela, haciendo ejercicios que pongan en un momento determinado a desarrollar la capacidad imaginativa del encéfalo, la capacidad de estar buscando palabras, números, etcétera. Esto contribuye a la gimnasia cerebral, retrasa los procesos degenerativos encefálicos, así como los procesos de demencias de Alzheimer, etcétera. Todo este tipo de cosas. Desde ahorita empecemos a desarrollarlas, empecemos a practicarlas para retrasar cualquier proceso degenerativo al cual podamos estar nosotros o ser susceptibles, ¿verdad? Por genética. Alguna vez leí que las enfermedades más difíciles o tal vez hasta más agresivas
más feas que puede padecer alguien eran las neurológicas. Y por ahí leía que era en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la ELA, la esclerosis lateral, y creo que el Corea de Huntington. Sí. ¿Qué opina usted? Pues es ¿Cree que hay otra enfermedad como más compleja? Porque, bueno, para ponerlos en contexto, ahora sí que yo hice la pregunta y voy a contestar. La esclerosis lateral, pues es una enfermedad desmielinizante. Bueno, lastima los nervios periféricos y pues es la enfermedad que tenía Stephen Hawking, ¿verdad? Creutzfeldt-Jakob, pues es una enfermedad donde progresivamente, de una manera espontánea, en un lapso de semanas incluso, pues pierdes capacidades motoras y hasta que quedas en cama, ¿no? Y el Corea también funciona algo similar, con alteraciones motoras, pero que parecen enfermedades, parecen situaciones sacadas de un cómic, Sí, de revista, o sea, muy complejas. ¿Qué opina usted, doctor, si hay alguna otra o Híjole, esas? hay muchísimas. Es como te digo, para el paciente el problema que trae es el más importante, que puede ser tan complejo como, por ejemplo, a lo mejor el paciente con un tumor cerebral, pues no va a tener el deterioro cognitivo que pueden tener las demencias, las enfermedades de la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, pero su función o su funcionalidad se va a ver mermada hasta acabar con él. Entonces, el punto es esa afectación que puede tener la función orgánica y la afectación que puede tener la función mental. O sea, el paciente se va a agotar física y espiritualmente por un padecimiento que tiene. O sea, puede tener imagínate una persona que tiene 40 años y tiene una embolia cerebral. Y el paciente era ejecutivo de una empresa, ya no va a poder desenvolverse, imagínate que le afecte el hemisferio izquierdo, ya no va a poder comunicarse, ya no va a poder hablar. Entonces se transforma en otra persona, ya no es el ser que conocíamos. Entonces, eso puede ser una catástrofe para esa persona. Por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas que tenemos que tener? Pues ahí pasamos otra vez al otro campo, al campo precisamente no tangible, no demostrable todavía muy científicamente, pero que es real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué enfermedades son catastróficas? Todas pueden ser catastróficas. Todas. Me encantó la forma en que lo expresa. La enfermedad más letal o más catastrófica es la que tiene el paciente. La que tenga el paciente. Exacto. Porque muchas veces, pues, decir un dolor de cabeza, no sabes lo incapacitante que puede ser para una persona. Así es. Y pues una migraña mal controlada, usted sabe, ¿verdad? Sí, lo claro. complejo que puede ser. Hablando de esta parte de la medicina en la innovación, ¿qué se viene para la neurocirugía en los próximos años? Porque se habla mucho, Elon Musk, que ahorita anda aquí en el estado, pues este proyecto de Neuralink, no sé qué tanto Sí. que al parecer, para ponerlos en contexto, es un dispositivo que al parecer ya implantaron en monos, que los ayuda un poco a sus funciones cognitivas. Todavía, al parecer, no hay estudios concluyentes, pero Elon Musk dijo que estaba esperando en un lapso de 6 meses para que la FDA le diera la aprobación. ¿Qué tanto sabe de esto o algún otro? Bueno, sí, realmente la parte de Neuralink es dentro de todo el mismo contexto de lo que es la nanotecnología. O sea, todo lo que es ultra micro neurocirugía. Es decir, estamos hablando de nanotecnología en donde, por ejemplo, en Neuralink, en donde se van a poner ciertos dispositivos, ciertas placas, ciertas cubiertas propias a diferentes áreas encefálicas que van a ayudar o que van a colaborar para desarrollo de funciones, poder ayudar a pacientes que tuvieron afectaciones cerebrales y que puedan otra vez ver la plasticidad cerebral, ayudarle a áreas que se quedaron con afectación de funciones. Entonces, hacia eso es donde está apuntando la tecnología o el desarrollo neurológico futuro o neuroquirúrgico futuro, hacia esa tecnología en donde me recuerda todo aquello cuando había una película hace muchísimos años que después, Viaje Fantástico, Voyage Fantastique, en donde Raquel Welch era el personaje principal, acaba de fallecer Raquel Welch, y se introducían una pequeña nave, la introducían a través del sistema vascular y esa nave andaba tratando cosas, y andaba por todo el cuerpo,
hacia allá va todo el futuro. O sea, de poder ver la nanotecnología, los nanobots, que van a ser los que vamos a dirigirlos hacia cierta lesión, van a destruir cierta lesión, y lo otro es que van a colaborar también en la función de ciertas áreas que fueron afectadas, ¿no? ¿Usted se dejaría implantar un dispositivo como Neuralink? Pues en dado caso de ser necesario, seguramente sí. O sea, como te digo, somos tiempo y circunstancias. ¿En qué circunstancia y en qué tiempo me tocaría decidir qué cosa de mi cuerpo? Pues en ese momento vería ese tiempo y circunstancias y vería si estoy en capacidad o no de poderlo, número uno, decidir por mí mismo, ¿verdad? Y qué efecto va a tener en mí. Si es un efecto que es el que siempre proponemos a los pacientes, si lo que yo le vaya a hacer es mínimo para detener la progresión del problema y máximo para eliminar el problema, estamos en algo positivo. Pero si es un volado, no, pues está difícil, ¿verdad? O sea, a ver si va a ser, está difícil. O sea, si hay situaciones así. Y peor, si es para deteriorarte, pues mejor no, ¿verdad? Hablando de estas inteligencias artificiales y nuevos dispositivos electrónicos y digitales, ¿qué opina de las inteligencias artificiales de hoy día, ChatGPT, la CIA? ¿Cómo ve? Porque, por ejemplo, hay un dispositivo de inteligencia artificial, creo que se llama Da Vinci, ¿sí? Donde tú pones los datos de tu paciente y una inteligencia artificial te va a sugerir qué probable diagnóstico tiene en base a tu conocimiento como médico y el de la base de datos de esta inteligencia artificial. ¿Qué opina de Bueno, pues la inteligencia artificial actual ya se está empezando a desarrollar, sobre todo en el campo de la radiología. Mi preciosa esposa, ella es neuroradióloga en el hospital universitario y ella está viendo precisamente esos campos que están desarrollándose en el área médica. En particular en la imagenología, en la radiología, en la neuroradiología, el hecho es de que tú le metes una base de datos de miles de pacientes a la inteligencia artificial. Y él, hace sus propios juicios con respecto a toda la información vertida ahí. Y tú le das la imagen y puedes darle datos clínicos y a veces sin datos clínicos, sino simplemente se basa en los hallazgos de imagen y te dice el diagnóstico es tal, con una certeza significativa. Pero no hay que olvidar que la medicina es una ciencia cuando se estudia y es un arte cuando se practica. Entonces, sí es cierto que la medicina tiene su parte estricta en la investigación, en el estudio, pero tiene la parte de arte cuando le ofrecemos al paciente una forma de tratamiento, le ofrecemos al paciente una forma de cirugía, pero también está la parte que hablábamos en un momento de no tangible, de poder entender que el paciente es un todo, no nada más que tiene afectado el hígado, ese es el diagnóstico, ese es el tratamiento. Sí, pero resulta que el paciente no se deja tratar porque está peleado con sus hijos, está peleado con la esposa, tiene un dolor, está ahorita peleándose la herencia, está ahorita que no sabe qué hacer con su vida. Eso es la parte del arte cuando se practica la medicina por parte de nosotros los médicos y médicas. Me encanta toda la explicación que da porque como fan de los cómics y de los superhéroes, pues lo vemos todo el día que con Iron Man el uso de la nanotecnología para pues, solucionar problemas, ¿no? Y creo que tiene una parte de realismo porque lo acaba de decir, la nanotecnología es el futuro de la medicina neurológica, ¿no? Uh-huh. Como tal per se. Qué loco. O sea, estoy tratando de digerir un poquito de todo lo que platicamos porque creo que hemos tocado muchos temas pasando desde hablar de conciencia, de lo esotérico, de lo científico, Game of Thrones, o sea, de muchas cosas que espero y de verdad creo que les pueden ser de bastante valor. Mencionaba en un principio la conciencia y cómo somos capaces de modificarla con nuestras experiencias, a tal punto que una persona que no puede ver físicamente pueda ver, digamos, mentalmente. Mencionó a mi tocayo Aldous Huxley. Sí. Pero se sabe que él utilizaba psicodélicos. Sí, claro. Como el LSD. Exactamente, sí. Doctor, ¿sabe usted qué efecto tienen este tipo de drogas en el cerebro? Bueno, tú hablas ya como lo dijiste, ¿verdad? Son psicotrópicos, ¿verdad?
son medicamentos que afectan la percepción del mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, y esta afectación de la percepción, desde la afectación de la función normal de las neuronas, pues esa distorsión de la percepción hace que, por ejemplo, podamos nosotros escuchar los colores, podamos ver los sonidos, etcétera. O sea, y volvemos otra vez a tipos de medicina, tipos de tratamientos y manejos que se han utilizado ancestralmente. El peyote, la ayahuasca, la marihuana, etcétera. Cosas que se han utilizado para producir estados alterados de la conciencia. Estados alterados de la conciencia que en un momento determinado generan esta introducción de la persona hacia campos no palpables. Y que de ahí, según la aportación de varias personas, de los que hemos mencionado durante todo esto, pues te permite encontrar herramientas para el manejo de tu vida diaria. No estoy sugiriendo que vayamos todos a comprar peyote y ayahuasca. No. Hay ciertas indicaciones para ciertas cosas, ¿verdad? Por eso te digo que soy la persona menos indicada porque soy la persona, en mi concepción, no tengo nada en contra de las formas de tratamiento de manera natural, siempre y cuando no estén atentando contra la dignidad de la persona, ¿verdad? Eso sí. Sin embargo, pues todo tiene un porqué y hay cosas milenarias que se han dado tratamientos con ciertas cosas naturales que funcionan, ¿verdad? No quiero decir que vivimos en una Matrix o en una simulación. Voy a ponerlo como, esta es nuestra realidad. ¿Cree usted que el uso de psicotrópicos nos funcionan como esa llave que mencionaba al principio de ciertos candados que tenemos para percibir las cosas desde otro punto de vista? ¿O cree que simplemente son estupefacientes? No, también depende, porque las drogas sintéticas sí son idiotizantes. O sea, sí son, no te van a producir un estado natural alterado, ¿sí? Fíjate cómo lo puse, natural alterado. Es decir, no te van a poder subir de grado mental. No, al contrario, esas te sumen en las drogas sintéticas, te sumen en un estado del cual ya no va a haber retorno. Las drogas naturales o las sustancias naturales son cosas que en un momento determinado ancestralmente fueron utilizadas en ese sentido, ¿sí? En el sentido de producir estados alterados para ponerse en contacto con otros campos energéticos, etcétera, ¿sí? Entonces, a lo que voy es de que estos sustancias lo que van a aportar, por así decirlo, es pues un estado en el cual tú puedes utilizarlo para poder encontrar cierta solución a cierto problema en particular, ¿verdad? No sé si te contesté. Completamente. Creo que lo que entendí es, te permiten ver las cosas desde otro punto de vista. No es que los invitemos a que... No, claro, o sea... Simplemente es, pues, ver las cosas tal vez desde otra perspectiva. Me recuerda mucho esta analogía, esta enseñanza de los 5 sabios, que cada uno, eran ciegos. Entonces los ponen a describir un elefante y cada quien lo describe de una forma diferente y dicen todos, bueno, vamos a ver cómo es realmente ser un elefante. Van y buscan uno y entre ellos empiezan a tocar al elefante. Cada uno lo describe conforme su percepción. Uh-huh. Uno lo describe como una roca porque tocaba la parte del lomo, una parte rugosa, dura. Uh-huh. Otro lo describía como un arbusto frondoso porque le estaba tocando la cola. Uh-huh. Otro pues, decía que era húmedo porque le tocaba la trompa. Entonces, creo que cada quien tiene su punto de ver las cosas y tal vez hablando un poquito ya de estos drogas naturales, vamos a decirle, nos abren las puertas a otros. Bueno, eso es lo que dicen las culturas ancestrales, ¿verdad? O sea, que fueron utilizadas en ese sentido. Okay. Yo nunca he tenido una experiencia con ningún tipo de... Bueno, en alguna ocasión quise probar la marihuana y fue una experiencia no agradable, para terminar pronto, no agradable. Entonces, pero no he experimentado ninguna de las otras demás cosas. Entonces, ¿es recomendable? Pues no lo sé. ¿Cómo fue utilizado? Los ancestros dicen que se han utilizado de esta forma.
Los chamanes, si te pones a platicar con los chamanes, pues han utilizado N cantidad de sustancias de ese tipo, ¿verdad? Pero como experiencia, pues es la única que yo he tenido, no fue grata. La gente me decía que, pues, es que no supe hacerlo, entonces, pues bueno, ni modo. Pero, pues hay gente que utiliza otro tipo de, pues te digo, los hongos, el peyote, etcétera, ¿verdad? Le llaman la medicina sagrada. Exacto. Porque justamente ella te escoge. Exacto, ese es es ese punto. No es, digo, no, de nuevo, no es que esté de acuerdo, sino es lo que yo tengo amigos que se dedican a eso y te dicen, es que cuando sea tu momento te va a hablar la planta, ¿no? Y me recuerda también un poquito esto hablando de los químicos cerebrales, pues la producción del DMT, que es esta sustancia que se dice que se produce al nacer y al morir, que es un enteógeno. Claro. Busquen información de esto porque pues, se llama enteógeno porque se refiere a un ente superior a nosotros y pues nos hace sentir como esa conexión con el todo. Eso es más o menos lo que se trata en la película de Sin Límite, ¿verdad? Es cierto. Digo, a través de, efectos sintéticos, ¿verdad? Exacto. Bueno, y como dicen, no todas las drogas son... Porque al final de la película pues te generaba cierta dependencia, ¿no? ¿Qué se viene para el doctor Ángel Martínez? ¿Cómo se ve de aquí en un futuro, doctor? ¿Sigue dedicándose a la docencia? ¿Planea quedarse ahí? Digo, pues yo sigo ahí, o sea, sigo ahí, como te digo, aún tengo la responsabilidad de la jefatura del servicio de neurocirugía, me gusta mucho transmitirles información a los estudiantes, a los residentes, participar en la parte administrativa, colaborando con el doctor Oscar Vidal, ya que su proyecto es un proyecto muy bonito, es un proyecto de crecimiento de la facultad, de crecimiento del hospital, de crecimiento de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores. Es una persona con una visión muy humanista, debo decirlo. Afortunadamente no está aquí presente, si no sería, no estaría bien hablar de él con alguien presente, ¿verdad? Hablar bien de él con alguien, con él presente aquí. Entonces, sin embargo, creo que su proyecto es un proyecto con el cual yo estoy muy comprometido, porque es un proyecto que me late mucho, es un proyecto que realmente tiene, como te digo, una visión muy humanista hacia todas las personas que participamos en la facultad y en el hospital. ¿Qué se viene más para Ángel Martínez? Pues se viene que soy papá de diferentes generaciones, ¿verdad? Soy papá de mi hija mayor, tiene 34 años, va a cumplir 34 años, mi hija menor tiene 2 años, entonces ahorita estoy abocado muy importantemente en el crecimiento y desarrollo de mi hija más chiquitita. Estoy disfrutando mucho mi matrimonio, estoy en segundas nupcias, quiero también seguir escribiendo, si me es posible en el tiempo. Se viene que pues en mi carrera también de abogacía, pues he tenido bastantitos casos, en los cuales pues he participado de manera importante en la parte jurídica, ¿verdad? Se viene que pues estamos entre los procesos de investigación con mis colaboradores ahí que se están desarrollando todas estas cosas nuevas que se vienen con respecto a la nanotecnología, desarrollo de dispositivos, etcétera. Esperemos estar ahí presenciando todo esto que se viene, que suena bastante bien, doctor. Tocamos muy por arribita el hecho de que es abogado. Sí. ¿Por qué un neurocirujano estudió para abogado? Pues mira, realmente inició todo esto por una necesidad. Hace años, hace casi 11 años, 12 años, empecé a formar parte de la comisión legislativa de la facultad. Y pues ahí es la normativa, hay que ver reglamentos, hay que ver leyes, etcétera. Entonces, pues de repente te sentía como un lado flaco, así de que, caray, pues no quiero cometer errores en el momento de analizar normas, reglamentos, etcétera. Entonces empecé a investigar y vi que la universidad tiene un área de oportunidad, una parte, no un área de oportunidad, sino una carrera que se ofrece en línea en la Facultad de Derecho, que es precisamente la licenciatura en Derecho. Entonces yo me inscribí, era todos los días hacer tareas, entregar trabajos, etcétera, y ir presencial los sábados. Y pues empiezas con la teoría del derecho, el derecho romano, etcétera. Sin embargo, eso se transformó en un enamoramiento, es decir, me empecé a enamorar del derecho, de las leyes, de la justicia, de todo aquello que parece ser idealista, ¿verdad?
Y ahí fue como pues me fui adentrando al estudio del derecho, al conocimiento, me gradué, estoy muy contento de haber estudiado derecho, y pues bueno, esto me ha permitido otra área de desarrollo profesional, otra área de experiencias, que pues, como te digo, estoy muy contento de haberlo estudiado también. Le preguntaba y lo mencionó porque creo que muchos de los errores o muchas de los vicios que caen en las nuevas generaciones, sobre todo de estudiantes de medicina, es que dicen, tengo que estudiar esto porque si no siento que se me va a ir el tiempo. O tengo que estudiar esto porque me dice mi familia qué es lo que tengo que estudiar. Entonces, sí me gustaría, le preguntaba justamente por esto para ponerlo sobre la mesa y qué consejo nos puede dar para alguien que quiere estudiar la carrera de medicina o que tal vez no sepa qué estudiar. ¿Qué sería el consejo que usted tal vez le daría? Pues mira, yo digo, para dar un consejo hay que conocer el contexto de toda la persona que tienes enfrente, ¿verdad? Los que tengo enfrente pues han sido mis hijos. Entonces, pues yo siempre les he aconsejado que estudien lo que los haga feliz, lo que los haga felices, o sea, que no tengan miedo de experimentar, que si creen que una carrera, pues entraron ahí por alguna situación de presión social, de lo que sea, y resulta que no era, que no tengan miedo de cambiar la carrera, etcétera. Actualmente la presión que tienen los jóvenes, ustedes, es una presión que va desde social, económica, familiar, hasta de redes sociales, ¿verdad? O sea, en donde pues ustedes ven y analizan cómo, por ejemplo, el hecho de esto mismo que se hace de la creación de contenido, monetizar los contenidos, etcétera, también ofrece una carrera, también ofrece un recurso que al final todo se va a traducir en estar feliz, tener resuelta la parte económica, tener resuelta la parte social. Entonces, ¿qué es lo que puedes estudiar? Pues haz lo que te haga feliz. O sea, eso es lo que debes hacer. Si es una carrera, dale por ahí. Si es esto, dale por ahí. Ya hay tantas cosas y páginas de que nada más por estar en esa página ya ganan muchísimos millones, ¿verdad? Hay muchas. Y eso que mencionaba de la carrera en línea, creo que ahorita tenemos muchas oportunidades en el sentido de que incluso Harvard en su página en línea puedes hacer certificaciones, diplomados e incluso estudios a largo plazo en su modalidad a distancia de la Universidad de Harvard. Sí. Creo que ahorita las oportunidades, a comparación, doctor, ¿se acuerda de hace 10, 15, 20 años? Pues no eran las mismas, ¿no? Y fíjate que ahora con la pandemia también hubo muchas oportunidades y las mismas. Hay licenciaturas que siguieron en el proceso el programa no presencial, en el programa en línea. Entonces, esta herramienta se vio que es algo que llegó para quedarse. Entonces, que se puede seguir utilizando en diferentes licenciaturas, ¿verdad? Medicina no es una de ellas. O sea, medicina tienes que estar con el paciente. Si bien hay ciertas áreas que puedes tenerlas en línea, pero para poder ser una buena doctora, un buen doctor, pues tienes que estar ahí con el paciente, verle, olerlo, sentirlo. Entonces, eso no se puede hacer en línea. Completamente. Doctor, 2 preguntitas antes de irnos. Me ha encantado platicar con usted. Igualmente, gracias. Y número 1, ¿cuál es el hecho más asombroso del cerebro humano? El hecho más asombroso del cerebro humano, yo creo que es la capacidad de amar. Yo creo que la capacidad de amar es lo que nos hace sensibles al universo. El hecho de tener esa capacidad de poder integrarnos al todo es lo más maravilloso que tú puedas ver de la creación del cerebro humano. Eso es para mí. Si todo el mundo lo estuviera escuchando ahorita en una lapso de 30 segundos, 1 minuto, ¿qué mensaje le daría a todo el mundo sabiendo que lo están escuchando? Pues que vivas, o sea, vive, realmente vive, experimenta la vida. No tengas miedo. Las repercusiones las tenemos nosotros aquí, decisiones tomadas, consecuencias aceptadas. La cuestión es de que pues tenemos que experimentar. Es lo que decíamos hace un rato.
a este mundo vine a aprender, a experimentar la vida misma. O sea, vine a entender la verdad, la mentira, vine a aprender el dolor, la felicidad, la tristeza. Vive. Finalmente, la muerte es parte de la vida misma. Entonces, vive intensamente, vive. Me encanta. No sobrevivas, vive. Doctor, encantadísimo de tenerlo de invitado. Un honor. A toda la familia que nos está viendo, no olviden comentar su parte favorita de este episodio. Si les gustaría parte 2, que yo encantadísimo de que exista una parte 2. Tuvimos 1:30 de grabación y creo que nos faltó muchísimo tiempo porque el cerebro, híjole, no termina. No hay libros así de neurocirugía que no vas a acabar. Compartan si les gusta este contenido, comenten. Ya saben todo lo que alimenta el algoritmo que nos permite seguir haciendo este contenido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti también. Encantadísimos. Nos vemos luego. No se olviden suscribir. Hasta luego. Gracias.